Hoy en Cara a Cara platicamos sobre el dinero a los partidos políticos y también sobre distintos temas de la agenda electoral. Vamos a hacer un enlace al Congreso del Estado porque mañana se vence el plazo para nombrar a los 9 integrantes de la Comisión de Selección, que a su vez seleccionarán al Comité de Participación Ciudadana. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos, como usted sabe, estamos metidos en el debate sobre la configuración, la conformación del sistema estatal anticorrupción, este compendio de legislaciones, 11 legislaciones relacionadas con este tema, distintas instituciones que se van a conformar, que se van a reestructurar a raíz de la entrada en vigor del sistema estatal anticorrupción. Y hoy estamos metidos precisamente en las últimas horas para que los aspirantes que quieran formar parte de la comisión de selección, que a su vez elegirá a quienes integran el Comité de Participación Ciudadana, estamos a unas horas de que se vence el plazo. Hay que decir que si el comité de selección, si la comisión de selección, mejor dicho, sale torcida, tiene tentáculos de los partidos políticos, de poderes fácticos, de instituciones, va a ser muy complicado que el sistema estatal anticorrupción tenga efecto, tenga eficacia a la hora de sancionar a los corruptos. Y para platicar de este tema, saludamos a nuestra compañera Paola Castillo Figueroa. Ella está en el Congreso del Estado y es nuestra reportera en el Congreso del Estado para que nos dé un reporte sobre cómo avanza este proceso de cara a que cierre el plazo el día de mañana. Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Así es, pues hoy es el último día que tienen los aspirantes a presidir el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción, que elegirán al nuevo Comité de Participación Social de este sistema. Hoy es el último día de inscripción. Después de eso comenzará el periodo de entrevistas que, por supuesto, la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción estará determinando las fechas y los horarios para que pues el número de aspirantes que se hayan registrado por parte de organizaciones civiles y por parte de universidades comparezcan ante diputados y sean cuestionados pues acerca de qué es lo que quieren para este comité de selección, que es lo que buscan. Sin embargo, la diputada presidenta de la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción, Pilar Pérez Chavira, destacaba la importancia de estos 9 integrantes de este comité de selección. Aquí la escuchamos. Fundamentalmente jaliscienses comprometidos con la apuesta al trabajo, diríamos, contra la corrupción, buscando y que tengan las habilidades, la experiencia, la visión, la madurez para elegir a 5 ciudadanos de Jalisco que van a ser los que se integren al sistema estatal anticorrupción a través del Comité de Participación Social. Escuchamos a Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción. Por supuesto que estaremos muy al pendiente de cuántos se inscribieron, quiénes se inscribieron para este comité de selección. Recordar que no pueden pues pertenecer a este comité de selección si no cuentan con el aval ya sea de una universidad o de una organización de la sociedad civil. Entonces el día, por supuesto, entre hoy y mañana, seguramente se estará dando a conocer esta lista de al final cuántos se inscribieron y pues qué es lo que sigue en las entrevistas, ver qué se les cuestionará y por supuesto atento a estas comparecencias para ver qué es lo que tienen que decir estos ciudadanos y qué es lo que proponen para este comité de selección. Este es mi reporte, Enrique. Oye, Paola, nada más para dejar en claro la información. Yo tenía la idea de que vencía hasta mañana el plazo. Me dices que vence el día de hoy, ¿va? Así es, el día de hoy vence. Hoy es el último día que tienen para inscribirse. Arrancó el lunes y pues ya por supuesto el día de mañana seguramente estarán pues afinando la lista de los que se inscribieron para que la próxima semana seguramente serán las entrevistas a finales de este mes para pues ahora sí que el límite para la elección es el 15 de septiembre. Platícanos un poquito, Paola, el proceso, es decir,
hoy vence el registro, los aspirantes a esta comisión de selección. Después de eso comenzará todo el proceso y antes del 15 de septiembre se tienen que aprobar 9 nombres, pero platícanos si es en el pleno, si se necesita mayoría calificada. ¿Cómo va a ser todo el proceso legislativo? Por supuesto, primero tiene que aprobarse en la Comisión Especial del Sistema Estatal Anticorrupción, que está integrada por diferentes comisiones legislativas del Congreso del Estado. De ahí se emitirá un dictamen que, por supuesto, pasará al Pleno y serán elegidos en el Pleno. Se votará de uno por uno, de nombramiento, ¿De uno por uno? Nombramiento los 9. Sí, así es. Se tendrán que votar de uno por uno, con cédula, tengo entendido, y tienen que alcanzar las 2/3 partes de la votación. ¿Se han escuchado nombres, Paola, de gente que ya se haya registrado o todavía está cerrada ese tipo de información? No, hasta el momento no se ha dado a conocer ningún nombre. De hecho, no hay ni siquiera mesa receptora, como lo hubo, por ejemplo, en el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que sí había una mesa receptora, que sí podías estar ahí como al pendiente de ver quién llegaba a entregar sus documentos, se sentaba en la mesa, se inscribía, llenaba un formato. En esta ocasión no. En esta ocasión no hay una mesa receptora, las personas solo llegan, oficialía de partes del Congreso del Estado, dejan toda su documentación y se van. Paola Castillo, gracias por el reporte. Gracias, muy buen día. Ahí está, mañana, el día de hoy a las 2 de la tarde cierra el plazo que tienen los aspirantes para el comité, para la comisión de selección del Sistema Estatal Anticorrupción. De pronto nos revolvemos entre tanta institución, entre tantos nuevos nombres. La comisión de selección solo tiene un objetivo, como su nombre lo dice, que es seleccionar a quienes integrarán el Comité de Participación Ciudadana, que sí serán cargos pagados, que serán cargos prácticamente de tiempo completo. En el caso de la comisión de selección son 9 posibles notables de nuestra sociedad. Veremos si los diputados avanzan por esa línea. La información que yo tengo es que hay nombres importantes de gente que hace tiempo que incluso no está metido en temas públicos y que perfectamente podrían formar parte de la comisión de selección y a su vez poner todo su prestigio, su trayectoria para que el Comité de Participación Ciudadana, la piedra angular del Sistema Estatal Anticorrupción, pues salga con los nombres que tiene que salir. Ahí está, veremos exactamente quién se registra. Mañana tendremos en nuestra mesa de análisis los nombres de los probables integrantes de esta comisión de selección. Mario Ramos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Oye, el tema del dinero de los partidos políticos es uno de esos asuntos que nunca se va, ¿no? Un tema además polémico, ¿no? Controvertido, y ha estado, presente todo este año, ¿no? La aprobación de esta ley, ¿no? Del cambio que ha habido para calcular el financiamiento. Ha sido todo un tema. Oye, platícanos, ustedes discutieron este asunto hace algunos días para definir el presupuesto del IEPC y al mismo tiempo definir el presupuesto de los partidos políticos. Había mucho debate si entraba en vigor, si no entraba en vigor. Platícanos cómo quedó la legislación y qué aprobaron ustedes hace algunos días. Sí, recordar que los legisladores modificaron la fórmula, ¿no? Esta propuesta que causó mucha expectativa, ¿no? La de sin voto no hay dinero. Se aprobó y dejaron ellos un artículo transitorio donde señala que a partir de julio de 2018 entraría en vigor esta nueva fórmula. Nosotros tenemos que enviar al Ejecutivo nuestro proyecto de presupuesto junto con el financiamiento a los partidos políticos. Nosotros lo que hacemos únicamente en este tema es aplicar la fórmula. Aplicamos la fórmula vigente, la fórmula actual, la que se calcula con base en el padrón y también donde señala que en año electoral se le da el 50% más del financiamiento ordinario a los partidos en un año electoral como es el próximo, ¿no? El próximo año 2018. O sea, eso obedece el crecimiento. Eso obedece el crecimiento. A ese 50% sí. Por ser 2018 año electoral. Exacto. El año que está en curso, el 2017, se le entregaron 262 millones a los partidos, tendrán 440 millones para el siguiente año y el incremento se debe a eso, un 50% más, también lo que creció ligeramente el padrón electoral y se calculaba con el salario mínimo, el incremento que ahora es la unidad de medida, esta famosa UMA, y a eso se debe 440 millones, nosotros lo único que hacemos es aplicar la fórmula que está en la ley. Se lo discutimos al seno del Consejo, si teníamos que aplicar la fórmula que entrará en vigor en julio. Hay quienes creemos que tenemos que aplicar la actual. Pues está el transitorio, está muy claro, ¿no? El transitorio es claro.
Sí, Porque el IEPC lo que no puede el Consejo General es desconocer un transitorio que aprobaron los legisladores. Digo, me parecería. No, de hecho ya se expresaron. No, lo digo porque creo que hay 2 consejeras, ¿no? Que expresaron que se podía hacer desde este año. De hecho, 3. La votación fue 3-3 y dijeron, bueno, hay que aplicar el vigente para calcular el financiamiento de enero a julio y de julio a diciembre la nueva fórmula. Creemos que esa fórmula pues no la podemos aplicar. Es que aparte los presupuestos son anuales, ¿no? Los presupuestos son anuales. Le preguntaron al diputado, ¿no? Aún, bueno, todos los partidos se sumaron a esta iniciativa, pero a Pedro Kumamoto, el diputado, dijeron, los consejeros hicieron lo correcto, están calculando el financiamiento. Bueno, los legisladores no quisieron que entrara antes, entra en vigor a partir de julio. En agosto de 2018 se utilizará esa fórmula, siempre y cuando la Corte no lo declare inconstitucional. Ahorita está impugnada, el Partido Verde Ecologista presentó una acción de constitucionalidad y se está discutiendo, Enrique. De hecho, comentarte que... hay tiempo para que se discuta, digo, porque de aquí no se va a aplicar de aquí hasta agosto de 2018. La Corte tiene posibilidad de entrarle directo a definir si es constitucional o no. Sí, y de hecho te comento que la Corte le pide opinión en temas electorales a la Sala Superior del Tribunal Electoral. La Sala Superior ya le envió la opinión a la Corte y va en el sentido de que es inconstitucional. La Corte no tiene por obligación que tomar la opinión del tribunal, podría, pero... ¿Pero por qué sería inconstitucional? ¿Por este hecho de que los partidos políticos tienen que recibir dinero público? ¿Por equidad electoral? Exacto, porque el artículo 116 de la Constitución señala que las entidades federativas de esta manera en la que se hace tienen que entregar recursos a los partidos políticos. Es decir, para que prosperara tendría que haber una modificación a la Constitución federal. Eso es, digamos... pero la Corte puede entrar a valorar otras cosas. Claro. Por ejemplo, hay un principio que creo que puede estar por encima de este que mencionas, del 116 constitucional, Mario, que es que los estados, al ser parte de una federación, tienen una soberanía para definir en qué gastan sus recursos. Entonces puede ser que la Corte pondere, y lo ha hecho en otros casos, que la estructura federal está por encima incluso de este tipo de disposiciones. Por supuesto, ¿no? que sí. Hay que ver, la Corte en temas de lana es muy conservadora. Sí. O sea, suele no moverle mucho. Entonces veremos cuál es el criterio, pero si tú tuvieras que arriesgarte, dirías que más bien la Corte va para la inconstitucionalidad de la ley. Sí, atiende en muchas ocasiones la opinión del Tribunal Electoral, ¿no? En estos temas podría ser, pero bueno, nosotros en realidad no tomamos la decisión pensando eso. Al final quedará en algún momento resuelto. Nosotros lo hicimos porque es la ley vigente, ¿no? Tomamos literal el código actual y así lo calculamos. Creímos que era, los que votamos a favor de esta propuesta, que sería un riesgo calcular con una ley no vigente, pero además calcularíamos a la baja, y si se impugna y si no se contempla, si no se considera este financiamiento, entonces estaríamos en... a ver, por ejemplo, si quieren que entre en 2018, es fácil, se puede derogar el transitorio. Claro. Es decir, si tú pasas una reforma actualmente donde derogas el transitorio y haces que comience a operar en enero de 2018, en ese momento aplica la nueva legislación y no habría ninguna incertidumbre más esta que señalas de la Suprema Corte de Justicia. Pero sí, eso desde mi punto de vista, Mario, es chamba del legislador o incluso el gobernador. Incluso el gobernador puede observar algo y mandar una iniciativa. Exacto. No, para que empiece a aplicar a partir de 2018. A mí me parece que en el caso de la Corte, antes de irnos al corte, Mario, podría dejarnos como un escenario medio difícil, porque también hay algunos partidos políticos que han dicho que en caso de que se legalice esta reforma que se aprobó en el Congreso, ellos donarían su dinero a otras causas. O sea que me meterían una irregularidad, porque el partido político no debe ser un intermediario para donar esos recursos, ¿no? Yo creo que esto amerita un debate serio sobre el financiamiento público y el financiamiento privado. Ojalá lo haga la Corte. Claro, ¿no? Digo, habría un problema, son recursos públicos, ¿no? Tienen que comprobarlos, ¿no? Si los donan, tienen la capacidad de donar, ¿a quién lo donarían? ¿Cuáles serían los comprobantes fiscales que presentarían para la donación? O sea, tendrían que buscar un mecanismo que no los meta en problemas en el proceso de fiscalización de los recursos públicos. Sí, no, y aparte digo, para hacer altruismo no están los partidos. Los que están para hacer altruismo son las organizaciones de la sociedad civil, son las instancias adecuadas de los gobiernos estatales, municipales. Es decir, me parece que la Corte tiene que tomarse muy en serio esto y no desecharla, ni incluso pensando en
en que yo simpatizo con la legislación y ojalá pase, no creo ni siquiera que tenga que desecharla de golpe. Tiene que meterse a analizar y dejar una jurisprudencia, un caso resuelto para decir si se vale o no se vale quitarle dinero público a los partidos políticos. Así es. Vamos al corte, estamos con Mario Ramos. Al regreso seguimos platicando de temas electorales. Escríbenos, danos tu opinión sobre el dinero público a los partidos políticos, que vuelve a ser un tema de discusión. Regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 23 minutos, 33, 18, 80, 76, 41. Ya están llegando los mensajes sobre el tema que platicamos esta mañana, el dinero público a los partidos políticos. Un debate que hemos tenido prácticamente desde el año pasado con mucha fuerza. Este año lo retomamos con la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, y lamentablemente los partidos políticos, en particular los dos con mayor peso legislativo, que son el PRI y Movimiento Ciudadano, se protegieron en el Congreso para que la legislación que les quitaba dinero ya a partir de 2018 pues no entrara en vigor en esta elección próxima, y sí entrar en vigor a partir de 2019. Y estamos platicando con el consejero electoral Mario Ramos. Mario, entonces, esta discusión creo que está de alguna forma zanjada, porque en 2018 los partidos recibirán 440 millones de pesos. Más bien tendremos que empezar a calcularla a partir de 2019. Ahí veremos el primer impacto en caso de que la Corte no la invalide, digamos. Por supuesto, sí, 2019 y esta otra fórmula para proceso electoral hasta 2021. Es decir, en 2019 y 2020, ¿cómo se calcularían los recursos públicos en años no electorales? Ahí se calcularía con base en los votos que hayan obtenido los partidos políticos en la elección inmediata anterior, ¿sí? Ya no en el padrón electoral como está actualmente. Y actualmente se multiplica por el 65% de lo que era el salario mínimo, ahora está unidad de medida, pero ahora será por el 25%. Por el 25% de la unidad de medida. Así ¿Eso es en qué años? En años no electorales. En años no electorales. Así es. Y en el año electoral aplica la fórmula sin voto. Perdón, por 65% con lista nominal y Okay. en años electorales por padrón electoral con la tasa de participación. Así es. Es decir, en 2000, si en esta elección de 2018 vota vamos a decir un histórico, el 60%. Sí. Es decir, los partidos con relación a este proceso perderían el 40% de los recursos. Así es. Y se le seguiría dando, o sea, la fórmula, por ejemplo, de el 50% más en años electorales, ¿sigue aplicando o no? Sigue aplicando. Sigue aplicando. Se reducirá porque pues, ahora será con otro factor con el que se va a multiplicar, ¿no? Ahora, viene otro debate, Mario, que me gustaría conocer tu opinión, que es cómo cambiar los criterios también para recibir financiamiento privado de los partidos, porque es algo que se quedó flojo. Se aprobó lo del financiamiento público, la reducción, pero tal vez falta toda esta parte de quién podrá aportar recursos, quién no podrá aportar recursos. ¿Cuál es tu posición en el tema? ¿Cómo se debería de regular la aportación de dinero privado en campañas políticas o incluso en la operación cotidiana de los partidos políticos? Sí, yo creo que sí se tiene que revisar. No le entraron a ese tema a fondo. Actualmente pueden los partidos políticos recibir hasta el 10% del financiamiento público. A mí me parece que tendría que incrementarse esta posibilidad ligeramente, no pasar por completo a que reciban solo financiamiento privado, porque esto da la posibilidad, Enrique, de que también puedan ser fiscalizados estos recursos. Los recursos privados que entran a las campañas electorales o a los partidos tienen que reportarse en las cuentas de los partidos y el Instituto Nacional Electoral, a través de su unidad técnica de fiscalización, los puede revisar, los puede auditar. Estando como está, es una cantidad mínima la que reportan y por lo tanto no se puede auditar ese dinero extra que está, ¿no? Entonces yo creo que terminar con esa simulación, al final hay más dinero que está en las campañas sobre todo y que tendría que ser revisado. Yo creo que sí se tiene que revisar el monto, el porcentaje que pueden obtener para que entre a estas cuentas, ¿no? ¿Hay margen constitucional para que en Jalisco se modifiquen las reglas de financiamiento privado? Sí, también ahí, bueno, sería el mismo caso, no sé, dependiendo de lo que resuelva la Corte, ¿no? Porque también te establece un límite, ¿no? Es que es el 10%, es ¿no? El 10%. Con el objetivo de que predomine el financiamiento público. Ahora, Mario, en la práctica o en la realidad, vemos que el financiamiento privado
o desvíos de recursos, dependiendo cómo lo identifiquemos, cada vez juega un papel más importante. Sí. Es decir, vimos la elección del Estado de México, otras elecciones como la de Coahuila, y parece que el dinero público fiscalizable, lo que llega a los partidos políticos, ya es una cuota menor. Parece que se están financiando también de otras fuentes, y el INE, me parece, Mario, que es como una especie de agente de tránsito, que ve cómo todos los autos están pasando los semáforos, pero está totalmente rebasado, o sea, porque no tiene facultades, no puede probar. Es decir, el asunto de la fiscalización se ha vuelto un tema fundamental en temas de campaña. Sin embargo, creo que el INE está rebasado en este tema. Sí, y debo decirte, Enrique, que en estas elecciones que pasaron, la de Coahuila y el Estado de México, el INE incluso tomó muchas decisiones importantes. Te comento una. Antes no se consideraba como gasto de campaña lo que los partidos destinaban el día de la jornada electoral. El pago que le hacen a los representantes de casilla, a los representantes general, pues la campaña termina 3 días antes, entonces eso no se reportaba. Y los partidos políticos destinan muchos recursos ese día, el día de la jornada. Lo que hizo el INE en el caso del Estado de México y Coahuila, dijo, eso también es gasto y va al tope, va a impactar al tope. Por eso... Que eso fue lo de Coahuila, el rebase. Ya famoso. Lo había rebasado, pero con eso se incrementó, ¿no? El rebase. Entonces, y la gran mayoría de las irregularidades del financiamiento, todo lo que encontraron fue por iniciativa del INE, de la investigación y de las diligencias que hicieron, no fue de los informes de los partidos. Es decir, sí se está robusteciendo la fiscalización. Yo creo que el INE aún le falta mucho por hacer. Los partidos han continuado encontrando la manera, la creatividad para darle la vuelta, pero si revisamos los montos de los recursos fiscalizados del INE, en gran medida, en gran parte fue por iniciativa de ellos y de la investigación que hicieron ellos, ¿no? A mí me parece, Mario, que por más que el INE investigó, se quedó cortísimo, por ejemplo, en el caso del Estado de México. En el Estado de México vimos un gasto impresionante. También hay que decirlo, el tope para gobernador del Estado de México es casi igual al tope para presidente de la República, también, que eso muchas veces no se sabe por qué Coahuila y por qué no el Estado de México, pues también tiene mucho que ver con eso, con que el Estado de México tiene un tope altísimo, que es difícil de rebasar, pero creo que incluso se rebasó, ¿eh? Y hay tres propuestas sobre la mesa para el asunto de la fiscalización. Uno es liberar los gastos por completo, como el modelo americano, mientras sea transparente, mientras sepamos exactamente quién está financiando un candidato, liberalizarlos por completo. Otro es darle incluso más atribuciones al INE, para que el INE sea quien de alguna forma compre las cosas y que no sean los partidos. Por ejemplo, si tú quieres hacer 3 mítines, que los partidos políticos tengan que decirle al INE, oye, yo quiero hacer 3 mítines y por lo tanto tengo un tabulador, y estos tabuladores digan, yo te doy $1,000,000 y por lo tanto lo meto rápido al tope. Y una tercera, que es darle toda la fiscalización a Hacienda, para que Hacienda sea en realidad la que busque el dinero y la que bloquee cuentas, como con Márquez y con Julián. Sí. Ahora, de estas tres, ¿cuál te parece que puede ser una salida para que no veamos lo que estamos viendo en las elecciones, que es un gastadero y el INE ni se da cuenta? Híjole, pues todas difíciles, ¿no? Me inclinaría por la segunda, no obstante estoy en contra de que el INE siga sumando Leviatán electoral. Sí, claro, o sea, no es lo deseable. Pero la primera, Enrique, yo creo que en nuestro país no estamos en condiciones todavía de liberalizar porque completo. Habría una inequidad enorme, ¿no? O sea, sí hay candidatos, sí hay partidos que pueden obtener cantidades multimillonarias, ¿no?, de apoyo, y eso condicionaría la llegada de los gobernantes, ¿no?, de manera definitiva. Y respecto a lo de Hacienda, actualmente ya existe una vinculación y una colaboración estrecha entre distintas instancias, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Hacienda, con el INE, y les entregan toda la información, ¿no? El INE recibe la información que pide. Creo que, pues bueno, sería cargarle a Hacienda la parte de los recursos y cómo se mueven las cuentas en los bancos, a lo mejor lo puede hacer, pero ya en la campaña, en la propaganda, creo que pues están más los ojos de la institución electoral. Pero creo que hay que revisar el modelo completo. Completo, ¿no? Digo, la segunda es la que, bueno, es lo que han hecho con los spots de radio y de tele. Yo la verdad no creo en la fiscalización centralizada. Me parece que es muy... A ver, entiendo que en algunas elecciones tenga que ser el INE quien lleve la fiscalización, pero sí creo que el INE está en condiciones de hacer una revisión de qué estados tienen la capacidad de tener estructuras de fiscalización adecuadas y por lo tanto ceder o apoyarse
en esas entidades para poder supervisar elecciones tan pequeñitas. Bueno, ¿no? me inclino por esa, me refería a la autoridad electoral, no el INE, ¿no? En el caso de Jalisco había existe una unidad de fiscalización que venía haciendo su trabajo Sí, bien. tal vez Y ahora Tlaxcala no la tenga, o tal Sí. vez hay otras entidades con dificultades, pero hay otros como Nuevo León también, por ejemplo, que pueden llevar la fiscalización. Por ¿no? supuesto. Vamos al corte, estamos con Mario Ramos. Al regreso seguimos platicando de asuntos electorales y políticos. El próximo 8 de septiembre comienza el proceso electoral. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos platicando con Mario Ramos, consejero electoral, sobre temas políticos, electorales, lo que ha sucedido con la fiscalización, que se ha vuelto, Mario, un tema muy recurrente porque incluso hay muchas sospechas que detrás de algunos casos de corrupción que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, puede haber financiamiento a campañas políticas. Y por eso es tan importante fijarnos en lo que sucede en las campañas, porque muchas veces apoyos políticos, desvíos de recursos implican también para los candidatos compromisos, que después esos compromisos se convierten en planes parciales a modo, edificaciones en las ciudades, legislaciones que no atienden al interés público sino al interés privado. Es decir, por eso es lo importante de fiscalizar también las campañas, porque algo que nace torcido desde la campaña difícilmente se enderezará durante el gobierno, ¿no? Sí, definitivamente, Enrique. Las campañas, como sabemos, son costosas en nuestro país, ¿no? Hay muchos recursos que se destinan y, bueno, del financiamiento público es insuficiente. Entonces, sí se tiene que fiscalizar con mayor rigor, porque definitivamente hay quienes financian, invierten, ¿no? Patrocinan campañas sabiendo que esto sería una gran inversión que no les va a redituar un 15, un 20, 30% de utilidad. O sea, le puede dar... No, es la mejor inversión pagar candidatos, ¿no? Es la mejor inversión, un candidato con posibilidades de triunfo. Entonces ahí se tuerce, ¿no? Se tuerce todo. Ahora, Mario, aprobó 1,068 millones de pesos el IEPC, de los cuales 440 van a partidos políticos, poquito más de 560, 570 van a el Instituto Electoral. ¿Por qué nos sigue costando tanto la autoridad electoral, a pesar, Mario, de que muchas de sus atribuciones ya las hace el INE? Sí, bueno, la reforma dejó atribuciones a ambas instituciones, ¿no? Se había considerado... Pésima reforma de 2014, ni eso logró bien. Que el INE asumiera todas, pero no, nosotros seguimos organizando las elecciones de presidentes municipales, diputados locales y gobernador. Al final tenemos que instalar consejos municipales, consejos distritales, se entregan las constancias de mayoría. La parte del proceso electoral con el que se quedó el INE, pues es la capacitación electoral y también la organización, la ubicación de las casillas, pero nosotros hacemos traslado de paquetes, imprimimos urnas, se mandan fabricar mamparas y actualmente para esta elección habrá gastos adicionales. Entra en vigor también la posibilidad de que los jaliscienses en el extranjero voten. Ahí se están... ¿Pero eso lo hace el INE o el IEPC? El IEPC para el caso de gobernador y con la última reforma para diputados de representación proporcional. Ahí son poco más de 20 millones de pesos. Tenemos mecanismos de participación social como la consulta popular, ¿no? Estas revocaciones de mandato, ahí se están considerando lo mismo que nos dieron para este año, 4,250,000 pesos. Entonces, el gasto corriente del instituto es de cerca de 170 millones para el año. Entonces, sí hay tareas, hay trabajos que realizar que surgen de la legislación. Pero sigue siendo, Mario Ramos, una estructura muy, muy onerosa la del IEPC, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos trabajadores hay en el IEPC en este momento? 145 aproximadamente. 145 trabajadores que... permanentes. Digamos que obviamente tiene atribuciones, cultura democrática, participación ciudadana, pero me parece que necesita el IEPC una reingeniería pensando en ser un instituto mucho más flexible, mucho más barato y menos oneroso, ¿no? Para los jaliscienses. ¿O no crees que se necesita entrar en ese debate de fondo? Sí, más sí, allá de reducciones, porque creo que ha habido algunas apuestas, lo ha hecho el actual presidente, los actuales consejeros, de decir una reducción de 10% en la nómina, una reducción de algo de nuestros salarios, pero creo que la reingeniería administrativa es un pendiente. Sí, y te lo digo en qué lo veo yo. Sí, por supuesto tiene que ser un reingeniería, Enrique, porque también hay un círculo ya medio torcido en el que
aunque está esta estructura y hay funciones, hay tareas, ¿no? Temas de participación ciudadana, de educación cívica, de género, en fin, hay muchas tareas que se pueden realizar, que se están realizando en el momento no electoral, pero no hay presupuesto para ello. Entonces, valdría la pena revisar, incluso con diálogo muy abierto con el legislativo, qué instituto, o más allá del legislativo, qué instituto queremos y para qué lo queremos, ¿no? Ha sido antes, durante muchos años, un instituto electoral y apenas se comienza que organiza elecciones, de participación ciudadana, pero para que tenga viabilidad y funcionamiento, pues también necesita y requiere de recursos para llevar a cabo otros temas, ¿no? Entonces te dejan el gasto corriente, ¿no? Tienes para pagar la nómina y haces algunas tareas, varias, pero al final te ves limitado, ¿no? O sea, ¿cómo implementamos esta Estrategia Nacional de Educación Cívica, la ENCívica? ¿Cómo fomentamos la participación ciudadana en los 125 municipios, ¿no? ¿Cómo empoderamos a los ciudadanos? ¿Cómo apoyamos a las organizaciones de la sociedad civil? Se requiere, ¿no? Entonces, sí, una revisión de fondo también, y qué bueno, tú lo tocas así, no nada más de que, hay que bajarle a 70 trabajadores. Bueno, le bajas a 70 trabajadores. Pero más bien hacer un análisis. Exacto. De toda la nómina del Instituto Electoral, quién se justifica, quién no, si hay que mantener la unidad de fiscalización a pesar de no tener una atribución o no. Es decir, una reingeniería por completo que tal vez haga del Instituto Electoral un espacio más abocado a la participación ciudadana, que son sus nuevas atribuciones, que a lo electoral, que es cada 3 años, ¿no? Yo coincido contigo en eso, una revisión completa, porque te digo, podrían ser 70 trabajadores, pero si no tienes recursos y no haces nada, pues son muchos, ¿no? O podrías tener 200 o 300, pero si realmente le están abonando, ¿no? A democratizar el Estado, si estás fortaleciendo el trabajo de los ciudadanos. Y a ver, yo creo que está el caso, Mario, de la ciclovía de Marcelino García Barragán, lo que significó la consulta de hace algunas semanas en esta importante avenida de nuestra ciudad. Y creo que el ejercicio, más allá de las discrepancias que tenemos tú y yo sobre si debió o no proceder este recurso que presentaron algunos vecinos para que existiera la consulta, creo que fue un ejercicio muy interesante de deliberación pública en donde estuvieron los que están a favor, en contra. El día, yo fui a votar el día de la votación de la consulta. Estuvo muy interesante ver cómo llevan los vecinos, también cómo iban los ciclistas para poder participar. Me parece que cumple con el objetivo que debe tener un instituto en materia de participación ciudadana. Pero ya vendrán retos mayores. Por ejemplo, el caso de la ratificación de mandato, o más bien la revocación, que es la figura, por ejemplo, de Tlaquepaque. Sí. ¿Cuánto le cuesta al IEPC hacer ese ejercicio, por ejemplo? En este momento no lo tenemos calculado, pero sería prácticamente lo que cuesta la elección constitucional. Hay que instalar casillas, ¿no? Hay que tener funcionarios de mesas directiva de casilla, capacitadores, hay que imprimir boletas. En este caso contamos con la urna electrónica y se puede utilizar, ahí habría una reducción de costos. No tengo la cifra en este momento, pero sería prácticamente lo que en ese municipio cuesta. ¿Ya procedió? No, aún no. En este momento se está revisando. Las firmas. Se entregaron las firmas, ¿no? Sí llegaron con una cantidad superior, ¿no? A las que se necesitan, pero nosotros lo que hacemos es, se captura, se revisa y se manda al INE, porque el INE es el que tiene el padrón. Ya no hay tiempo para que salga. Sí, el proceso electoral empieza el 8 de septiembre. Sí, pero se podría hacer. Nosotros aprobamos una suspensión. Pero en 3 semanas se tendría que hacer, ¿no? No. Hay un procedimiento largo, ¿no? Pero entonces podemos empezar con las precampañas y al mismo tiempo un proceso de revocación de mandato en un municipio. Sí, claro. ¿Pero eso te lo permite la ley? Sí. No está prohibido, no está limitado. Nosotros tomamos un acuerdo para que en proceso electoral otros mecanismos, como el de la consulta popular, no se pudieran organizar, que no se realizaran en proceso electoral. Pero revocación de mandato, referéndum, plebiscito, o sea, están... Pero eso me parece una irregularidad clara, porque, por ejemplo, por lo que sea, Marilena Limón, la alcaldesa de Tlaquepaque, va a buscar la reelección, o eso es lo que ella quiere. Digamos que al mismo tiempo puede estar en un proceso de revocación y buscando la reelección. En campaña, sí. Sí, porque es un proceso tardado. Nosotros enviamos al INE, el INE revisa las firmas, nos regresa, valida, ¿no? Y tiene que ser revocada, por ejemplo, en este caso la alcaldesa, con una votación superior a la que recibió en 2015, ¿no? No, tiene que participar al menos la misma cantidad de personas que fueron ese proceso electoral. Que fueron como 40 y tantos %, ¿no? En el caso de Tlaquepaque fue una votación baja. Así es. Tiene que salir
al menos la misma cantidad, y de ellos la mayoría tendría que optar o expresarse porque se retira. Ahí va a ser interesante seguirlo, porque como sabemos en Tlaquepaque hay grupos fácticos, de poder fácticos, en especial los Barba, que tal vez sí tienen esa capacidad de Antes movilización. pasa por el tribunal, Enrique, el tribunal que valida revisa la causal, si procede o no, si ha violado sistemáticamente los derechos humanos. ¿Sobre qué está basado? El cumplimiento de promesas de campaña, y tienen que argumentar. O sea, puede ser que el tribunal diga no va. No va. Vamos al corte, estamos con Mario Ramos y leemos los mensajes que nos han mandado. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 49 minutos, estamos con Mario Ramos, consejero electoral. Se acerca el proceso. Mario, 8 de septiembre comienza todo, ¿no? Comienza el proceso electoral. 8 de septiembre arranca el proceso electoral. Podríamos nosotros en Jalisco, es a nivel federal, a partir del 1 de septiembre, tenemos toda la primer quincena. Aquí en Jalisco sesionaremos también por esos días, ¿no? Los primeros días de septiembre, y ahí arranca. Empieza, entonces, 8 de septiembre a nivel federal, ustedes seguramente empezarán después del 8 de septiembre, ¿no? No, podemos sesionar antes, ¿no? No pasa nada, y publicamos la convocatoria de arranque del proceso electoral. ¿Y cómo son los tiempos? ¿Inicia, cuándo empiezan las precampañas, todo el tiempo de cara a la elección? Sí, las precampañas inician la tercera semana de noviembre, y bueno, en del inicio del proceso y las precampañas, el instituto emite convocatorias, ¿no? Diversas convocatorias para la instalación de consejos distritales, municipales, el arranque del proceso. Se aprueban muchas de las reglas, ¿no? que estarán aplicando. Hoy, Enrique, con asunto que ya habíamos comentado de los lineamientos, ¿no? que aprobó el INE, el de piso parejo y también el de las apariciones de dirigentes y voceros, se regula esta etapa que no estaba regulada, del inicio del proceso a las precampañas. Los partidos políticos no podrán... o sea, ya inicia la campaña, por así decirlo, todo el proceso electoral, y por lo tanto ya no podrán comprar tiempo en redes sociales y todo eso. Nada de propaganda, pintar bardas espectaculares, pero no podrán hacer nada. Los informes de los gobernantes pues no podrán ser después del 8 de septiembre, a menos de que en la legislación exista una fecha específica para realizarlo. No podrán contratar esta posibilidad que les permite, ¿no? La Constitución de 5 días antes, 7 días después, pauta en radio, en tele. Después del 8 de septiembre no se podrá hacer. Ahora, nada. También viene un proceso de renovación del Consejo General del IEPC. Sí. ¿Cómo están los tiempos también para eso? Tienen hasta el día último de septiembre, donde salimos actualmente 2, se ocuparán 3 cargos. Que son tú y Sayani Mosca. El martes tuvieron la entrevista los aspirantes, 7 hombres, 6 mujeres están contendiendo por esos 3 lugares. El otro era José Reynoso, ¿verdad? Que José se fue al Reynoso Tribunal Electoral. Renunció, ya no está aquí en el Instituto Electoral. Habrá 3 vacantes a partir del 1 de octubre. Ya él inició desde hace algunos meses el proceso, se les hicieron exámenes, ensayo, valoración curricular. El martes tuvieron todos los aspirantes de Jalisco sus entrevistas, están públicas, están disponibles en la página del INE, donde los consejeros del Instituto Nacional Electoral en 20 minutos les hicieron algunas preguntas, y de ahí elegirán el consejo. Último día de septiembre. Último día de septiembre, seguro una semana antes la comisión aprueba, manda al pleno, y recuerdo la vez pasada fueron 2 días, 3 días antes, ¿no? De la entrada a este nuevo consejo. Entonces el 1 de octubre habrá una renovación. Empieza, ¿no? Pero difícilmente el 1 de octubre estará completo el consejo, ¿no? Sí. Antes. Sí. Dice el licenciado Manuel Rodríguez de la colonia Villaseñor. Enrique, buen día. Como tú dices, el INE es un agente de tránsito y el dinero circulando por todos lados. Como ejemplo, Lozoya forrado de dinero y con un cargo en la política. Hoy va la PGR, seguro les va a hacer cuentas alegres. Saludos, siempre te escuchamos. Pues sí, lo de Lozoya,
pero que es el caso Odebrecht, y todo apunta a que puede ser un tema de financiamiento ilegal, pero hay que recordar que con Peña Nieto y su campaña no solamente es el caso Odebrecht y la posible financiación a través de quien era coordinador de asuntos internacionales de su campaña, que es el propio Lozoya, sino Soriana, Monex. En su momento también se especuló de Grupo IGA y la Casa Blanca, es decir, hay muchos temas relacionados con la financiación de la campaña de Enrique Peña Nieto que no están del todo claros. 6554, el instituto solo sirve para solapar a los rateros de los partidos, los deberían de quitar. Bueno, 1974 nos dice, si el gobierno dice que la seguridad en la ciudad es de muy alta calidad y mejorando sustancialmente, ¿por qué se necesita un convoy muy prepotente de 6 vehículos llenos de gente armada para escoltar a un nadie, entre comillas, como ellos mismos dicen, y nos mandan un video donde aparece esto? Ahorita con mucho gusto lo revisamos y bueno, el gobierno puede decir que la seguridad está muy bien, pero ahí están los indicadores, ahí están los datos en donde queda claro que la seguridad no va por buen camino. Buen día, Enrique. Un gran tema, pero para mí la ley Kumamoto se quedó corta en realidad. Creo que ya es hora de que los partidos políticos se sustenten por sí mismos. Sus resultados dejan mucho que desear. Desde la presidencia, hasta el servidor público, por mínimo que sea, me dejan con un sabor de boca de premiación a los partidos políticos. ¿Tú sigues pensando, Mario, que se justifica el dinero para los partidos? Yo creo que sí. Tal vez no esta cantidad, pero... No esta cantidad. Yo simpatizo con una propuesta de que se tome en cuenta los votos y no el padrón electoral, ¿no? Yo creo que sí tiene que haber una reducción de todo, ¿no? No solo en los partidos políticos, pero no, yo creo que no sería en este momento positivo para nuestro sistema que solo el financiamiento privado fuera el que con el que se sostuvieran los partidos políticos. Fíjate que ahí no comparto, sí. Mario, porque sí creo que ya el dinero público ha generado una serie de distorsiones tremendas y te dicen, casi siempre cuando hay argumentos contra el dinero privado, lo que dicen es que si permites el dinero privado, puedes permitir que entren intereses de todo tipo. Desde el narcotráfico hasta grupos empresariales que quieren definir la política sin presentarse a las elecciones, hasta cualquier poder fáctico, ¿no? Que quiera definir por encima de los representantes. Y me parece que es una práctica ya está sucediendo. Es decir, sí. Por más que entregamos carretadas de dinero público a los partidos políticos para proteger supuestamente su autonomía, lo que termina pasando es que estamos en el peor de los mundos. Muchísimo dinero y al mismo tiempo los privados definen mucha de los temas públicos, ¿no? Sí, deberíamos tener una propuesta clara, sólida. Digo, yo estoy pensando en el modelo de Estados Unidos y si fuera así no me gusta para México. A mí me gusta, por ejemplo, más el modelo o que han tomado los modelos europeos, que es los partidos en años no electorales siempre se financian de sus militantes y simpatizantes, de gente que cree en sus causas y que por lo tanto los apoya económicamente. Y en años electorales reciben algo de apoyo de parte del gobierno, que es para tener publicidad, para acceder a medios de comunicación, ¿no? A lo mejor en especie, un poquito de dinero nada más para tener cierta equidad, pero muy poquito. Es decir, prácticamente los partidos se deben a sus militantes. Y el hecho de que los partidos se deben a sus militantes también hace que los partidos vuelvan a pensar en ideas, vuelvan a convencer a los ciudadanos para que se afinen a los partidos. Me parece que el dinero público ha generado muchas distorsiones y ya mucha gente se acerca a los partidos políticos nada más para ver qué cargo les dan. Y no tanto porque coincidan, ¿no?, con el planteamiento programático, ideológico de tal partido, ¿no? Sí. Dice Ramiro Cepeda, buen día, si se permite todavía la pinta de bardas con propaganda electoral, si no se permite, ¿dónde denunciamos? Este es un muy buen tema, Mario, que hace ustedes algunas semanas aprobaron el hecho de pues hacer una amonestación pública a los partidos que no han quitado su publicidad. Que no habían borrado, así es. Todavía se permite. Bueno, ya se les sancionó, ¿no? Se hará de nuevo una verificación, ¿no? Estas bardas son de la elección de 2015, ¿no? Y también hay unas de 2012, ¿eh? Yo, por ejemplo, de camino a Mazamitla, hay pegado toda una barda con el anuncio de Fernando Guzmán como candidato a la gubernatura. 2012. Pues son 5 años, ¿no? Y sí. no la han quitado, no la han borrado de ahí. Dice 6632, ¿de qué sirven los topes de campaña si se los pasan por el arco de triunfo? Un ejemplo, la elección en el Estado de México. 8439, hola, ¿cómo menciona lo costoso de las campañas y el caso Kumamoto? Bueno, eso es un asunto que hemos estado
platicando, porque también Kumamoto fueron como 200 y tantos mil pesos, ¿no? No, Perdón, fueron como 18 mil pesos. 18 mil pesos de financiamiento público. Y el resto fue privado, ¿no? Privado, nosotros aprobamos un acuerdo que podrían obtener financiamiento privado hasta el tope de gastos de campaña, que fue de 1,200,000 pesos más o menos. Pero bueno, él reportó que gastó, no recuerdo cuánto, 100,000 pesos. 200 y tantos mil, según yo. Pero fíjate, Pedro, y de un sistema para financiarse que es recibir aportaciones privadas, pero muy pequeñitas. Es decir, nadie podía donar, ahorita se me olvida, pero creo que nadie podía donar más de 5,000 pesos. 7,000. Y creo que es la mejor forma, Mario, de proteger la autonomía de un político, de un candidato, que es, sí recibes dinero de gente que puede simpatizar con tu causa, pero ninguna donación es tan grande como para llamarte y decirte, oye, Pedro, necesito que votes por esto, oye, tal diputado, necesito que apruebes tal cosa. Tal vez ese es un buen modelo para reproducirlo, sí, ¿no? Claro, eso sería un buen modelo, Enrique, y que estuviera muy bien vigilado, ¿no? Que lo hizo, o se volvió famoso porque lo hizo Bernie Sanders en Estados Unidos, ¿no? Esa forma. Y en su momento también Obama. Marta González, ¿para qué nos hacemos tontos? Si desde un principio se dijo que si se iba por ese camino a nivel federal lo iban a declarar anticonstitucional, dice Marta González, y ahí está. Como siempre mueven los hilos para llevar agua a su molino y a la hora de la hora, como siempre, el pueblo paga. Bueno, a mí no me queda tan claro realmente que sea inconstitucional, pero bueno, eso le toca a la Corte. Mario, gracias como siempre por acompañarnos. Un placer. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana. Tenemos mesa de análisis. Nos acompañan Jorge Rocha, Eduardo González, Ricardo Salazar. Vamos a discutir todos los temas de la agenda pública, desde Aristóteles, si se va o no al gobierno federal, pasando por el caso Odebrecht, el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Hasta mañana. Puntualidad informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.